Hola, hoy voy a demostrar que la teoría de la relatividad está mal. Primero, un pequeño repaso de la teoría. Básicamente, la teoría de la relatividad dice que la velocidad de la luz es una constante. Siempre tiene la misma velocidad, se mire desde donde se mire. Su velocidad es relativa al observador. Es decir, que si viajamos en un tren que viaje a la mitad de la velocidad de la luz, 150.000 kilómetros por segundo aproximadamente, y al pasar por el punto A prendemos la luz delantera, pasaría lo siguiente según donde esté el observador. Si el observador está en el suelo, después de un segundo, la luz habrá recorrido 300.000 kilómetros y el tren 150.000 kilómetros. Si lo miramos desde el tren, después de un segundo, la luz se habrá alejado del tren 300.000 kilómetros. Habrá recorrido 450.000 kilómetros alejándose del punto A. 150.000 kilómetros que avanzó el tren más 300.000 kilómetros que se alejó la luz del tren en ese segundo. Es decir, que el tiempo en el tren pasó más lento que fuera del tren, por eso pudo hacer más recorrido la luz. Por lo tanto, en un segundo del tren, en realidad el tren avanza un poco más, pero esos detalles no vienen a este video. Ahora vamos a ver el caso que demuestra que esto es imposible. Supongamos que una nave hueca de X largo, con una lámpara en el centro. En la parte delantera hay un sistema que cuando es iluminado activa un propulsor que empuja la nave hacia abajo. En la parte trasera tenemos el mismo sistema. La nave viaja a 150.000 kilómetros por segundo. Cuando el centro de la nave pasa por el punto A, se prende la lámpara. Estando el observador dentro de la nave, la luz llega al mismo tiempo a la parte delantera y trasera de la nave, haciendo que la nave se desplace hacia el suelo, sin girar, ya que tanto el propulsor delantero como el trasero se encienden a la vez. En cambio, si el observador está en el suelo, ya que como la nave se mueve, la luz llega primero a la parte trasera de la nave, ya que es la nave la que alcanza la luz, activando el propulsor trasero, cuando la luz aún no llega a la parte delantera de la nave que se va alejando del punto de origen de la luz. Eso haría que la nave empiece a girar. No es posible que ocurran las dos cosas a la vez. La nave gira o se desplaza. La teoría está mal. Punto final.